firmemente lo que es los libertarios, y también fue candidato, pero lo de la candidatura siempre se lo marco, pero lo que está haciendo ahora es integrar una mesa nacional que ya tiene digamos, su determinación en términos a lo que dijo el presidente, este pacto del 25 de mayo, con la convocatoria a los gobernadores, y lo que va a pasar en Córdoba, yo creo que históricamente va a tener toda una... Hay muchas especulaciones sobre esto, que lo que quiere el presidente dice es volver a analizar la ley ómnibus, es decir, una suerte de chicana. Creo que si nadie quiere aceptar lo que no están aceptando, la cosa sigue igual, y así lo dijo también el presidente. Gonzalo, muy buenas tardes, esto es Radio Ala, Castro Espinosa te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante, Gonzalo, a ver, el razonamiento que pueda hacer, porque nosotros tuvimos contigo antes del mensaje, y bueno, algunas cosas que se anticiparon se fueron confirmando, pero más allá de eso, lo importante era, digamos, centralmente estos 10 puntos, que pueden haber más o menos, lo importante es que son 10 puntos básicos que pueden agregarse otros más que son también, que pueden ser interés de la oposición, ¿no? Bueno, el análisis la respuesta te la voy a brindar en dos partes. El primer análisis que te voy a dar es el político. Dentro del análisis político tengo que recalcar lo siguiente. Son 10 puntos que la gente se ve reflejada, ¿está? Sí. ¿En qué se ve reflejada? En el descrimiento que todos estos años hemos tenido sobre fundamentalmente los políticos, y que hacen y suman de tal manera, por lo menos a la moralidad y a la integridad de una República Argentina que quiere ser diferente a partir del 11 de diciembre pasado. Por ejemplo, sacarle las jubilaciones y privilegios a los expresidentes me parece bárbaro. El hecho que tenga algún político o ex político o candidato o ex candidato condena firme en segunda instancia no va a volver a hacerlo, y también le van a quitar todos los privilegios, entiéndase, también si está cobrando una jubilación y tiene una condena firme en segunda instancia te la van a sacar, y tampoco va a poder ser candidato, a eso me refiero. La gran reforma tributaria, la gran reforma laboral, son cosas que las planteó en esos 10 puntos. El hecho de que el mandato de los sindicalistas se renueve obligatoriamente cada 4 años, el hecho de sacarle las partidas presupuestarias a todos los partidos políticos, sin mediar ninguna otra cosa, ¿no? Creo que es importante. Y el resto de los puntos que conforman absolutamente el marco de lo que se pretende en un nuevo país. ¿Sabe lo que tiene que quedarle claro a la gente? Mira, estos tipos que han estado en estos últimos 20 años se han encontrado con un gobierno nacional donde las características son 3. Primero, no vivimos la política. Segundo, básicamente al no vivir de la política no tenemos expectativas económicas que pasen por la política, sino que venimos ya con un manejo económico propio, el cual no nos hace tener necesidades de ningún tipo, y donde estamos altamente convencidos de lo que hacemos, tenemos un gran tenor patriótico. Entonces son cosas que la gente no está acostumbrada a ver, mucho más la gente que se acaba de ir de este gobierno nacional peronista. Entonces tiene un frente, como lo dijo el presidente, que si quieren conflictos los van a tener, pero con una alta calidad intelectual, que es lo que ellos no tienen, y una alta calidad moral y de integridad, que es lo que ellos no tienen. Así que los argentinos estamos desacostumbrados a este tipo de manejo, porque muy por el contrario, lo único que hemos visto es la falta de estos 3 o 4 principios básicos. Después, desde el punto de vista político también, yo te dije que iba a haber una sorpresa el día viernes cuando hablaste, estaba en Buenos Aires, importante, que va a llamar a todos por igual, pero vamos a dividir esto en 2 partes. El pacto del 25 de mayo y haciéndose en la DOCTA, porque como lo dijo el presidente, la DOCTA es
digamos, la capital de la intelectualidad por las universidades, ¿no? Pero claro, también por el marco de grandes movimientos en la historia argentina políticos. Entonces, y hay un punto que para nosotros es fundamental, no lo dijo el presidente, pero lo digo yo, que es como si lo dijera él: nosotros ganamos el gobierno nacional con los votos de Córdoba y los de Mendoza, y es ahí donde estamos poniendo hincapié. claro. Dejarle claro a Ayora, que es el señor gobernador, que el cordobés es libertario, liberal, no pertenece a su partido. A ellos lo votaron como gobernadores, pero a Milei como presidente. Claro. Entonces le tiene que quedar claro que él no puede seguir el camino de la traición, como lo ha hecho en la primera instancia. Tiene que seguir el camino patriótico que tiene el señor presidente Javier Milei. Entonces los convoca para el 25 de mayo a él y a todos, los ex presidentes, a todo el mundo convocó, no lo voy a volver a repetir yo. No, claro. Pero a los gobernadores les dejó claro que a partir de esta semana tienen que firmar un preacuerdo, porque la ley ómnibus no se va a tocar en absolutamente nada. Esto les queda claro. Ustedes, y este es un manejo, cuidado, no es un elemento de... yo escuchaba a algún impresentable peronista que decía... es un elemento de presión o coerción para que los gobernadores firman para poder entregarle plata. Ahora, lo que se puso sobre la mesa para los gobernadores fue un 1% más de coparticipación con una serie de reformas. En esa serie de reformas estaba el famoso punto 4H de los fideicomisiones, se tocaban las cajas de todos estos nenes durante tantos años. Claro. Por eso no firmaron, pero no estaban en desacuerdo con la coparticipación, porque tenían un 1% más cada uno. Eso que le quede claro a quien nos escucha. El tema del impuesto a la ganancia también, ¿no? Claro. Entonces, el tema está planteado así. El 25 de mayo, y aparte es dejarle claro, en la cara, a la familia Kirchner, a la familia Massa, a la familia de Grabois, y se me está escapando el cuarto jinete, el cuarto mosquetero, que lo nombró. Bueno, la señora, la expresidenta, que ellos forman parte de un gobierno que nos llevó a la miseria a los argentinos, que nos aplastó, y que son los máximos responsables del mayor robo en la Argentina, y que van a tener que pagar la consecuencia. Esto va a pasar, los van a llamar, los van a meter preso, que no te quepa ninguna duda. A ver, Gonzalo, vamos a escuchar una partecita de lo que decía el presidente justamente el viernes de la noche en el tramo inicial. Importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros 3 años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo,
Para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y, como consecuencia de ellos, los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que empresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde 1/3 de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente, de ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atenta contra aquellos que la producen. La tragedia de la pobreza, así decía el presidente, bueno, con los datos ya estimados, pero ya oficiales, creo que hay que tener en cuenta mucho eso, Gonzalo, porque de acá en adelante ya no se pueden hacer los distraídos quienes son responsables de esto, ¿no? No, por supuesto que no, y más allá de que se pretendan ellos hacerse los distraídos, está la justicia y está un gobierno nacional dispuesto a hacer justicia. Porque en definitiva el hambre de la gente, la pobreza, los índices de desnutrición infantil y demás son marcadores que ellos han tomado en su momento como banderas dentro de la hipocresía del manejo del gobierno que han tenido. Son unos delincuentes con todas las letras y van a tener que hacerse responsables eso individualmente, en tiempo y forma. Y terminar de sacar algunas cosas, ¿no? Yo siempre digo, miraba esto en la esfera nacional, el presidente ha sido muy claro. Pero después venía acá, yo aterricé acá en San Juan y me encuentro con que la ex ministra de Salud está nombrada en la justicia. Ah, sí. Arancibia otro tanto. Y yo digo, pero ¿esto de quién depende? ¿Del gobernador o del ex gobernador? Bueno, eso lo hizo la justicia y depende del ex gobernador. Bueno, pero si está gobernando Orrego o no UNIAC, o tengo que entender que está gobernando UNIAC. Pero son cargos que maneja la justicia desde el punto de vista de la designación. Pero alguien los propone y alguien los avala. Y yo me imagino que debe ser el primer mandatario de la provincia, en este caso el gobernador. O sí. Tengo que pensar que el ex gobernador es el que avala esto. ¿Quién maneja el gobierno de San Juan? ¿La cofradía UNIAC, Gioja, Basualdo, Orrego o es Orrego? Es lo que te digo yo permanentemente. Sí, sí, claro. En todas las provincias pasa lo mismo, nos estamos encontrando con los mismos, con estos feudalismo y estas cofradías de poder que creen que lo van a poder manejar, pero que van a quedar al margen, porque hasta en eso vamos a ganarle con calidad de integración moral e calidad de intelectualidad. Y esto va a pasar en el que viene en las legislativas, depurando la legislatura de San Juan, y dentro de 4 años la gobernación. Entonces, imagínate vos que la lucha recién comienza, y te vuelvo a repetir, el señor presidente tiene las convicciones firmes, y tiene algo que siempre lo ratifico, sabían perfectamente lo que iba a hacer Javier Milei. Se lo dijo a los 15 millones que lo votaron y a los 8 millones. Entonces, que a nadie le siga sorprendiendo. Escuchemos otro párrafo que quiero compartir contigo, Gonzalo. Bueno. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado,
que producto de la rigidez y sus altos costos laborales, hace 12 años no produce un solo puesto de trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal son lo único que crecen. Y como si fuera poco, un sistema previsional quebrado, que cuenta cada día en menos ingresos en proporción a sus gastos, y que en los últimos 10 años incorporó casi 4 millones de beneficiarios sin aportes a través de moratorias que son una afrenta moral para todos aquellos que durante toda su vida cumplieron con su responsabilidad. Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulveriza sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del gobierno pasado, y que si no fuera por la recomposición discrecional de los bonos que estamos llevando adelante, hubiera redundado en una pérdida de hasta 40% de su poder adquisitivo. De hecho, el uso recurrente de bonos compensatorios es una clara muestra de lo mal diseñada que está la fórmula y que la misma requiere ser modificada de manera urgente, de modo tal que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política. En materia de seguridad, nos encontramos con una sociedad abandonada a su suerte, ciudades enteras rehenes del narcotráfico, las calles tomadas por el caos y el desorden, ambos generados por las organizaciones de izquierda en su afán de extorsionar constantemente a los distintos gobiernos, un caos que la política alimentó durante los últimos 20 años para beneficio propio. Frente a ellos, unas fuerzas de seguridad maltratadas y pisoteadas por los gobiernos anteriores, que los ataron de manos y les impidieron cumplir con su trabajo, poniéndose del lado de los delincuentes, ejemplificado en el absurdo de soltar presos durante la pandemia. En lo que respecta a la educación, una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entiende que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad actual del país con más premios Nobel de la región, que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa. El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía. En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política, y en los profesorados e institutos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales, en un país en el cual lo que se necesita es más capitalismo y más libertad. El capítulo de los jubilados que lo marca correctamente Milei, ¿no, Gonzalo? Mira, yo creo que se ata con lo que estábamos diciendo. O sea, sí. La corrupción política de los últimos 20 años le ha quitado los medios económicos para que la gente, de tener un salario en la década del 90, $1.800, que sería la plata de hoy $300, pasa hoy a tener 300. El resto se la robaron estos chicos. Y en lo que se refiere a los jubilados, exactamente lo mismo. Claro. Los jubilados tendrían que tener un sueldo promedio. Si un activo va a $3.000, un jubilado tendría que ganar $2.000. $1.500 a $1.000, no los ganan. ¿Sabes por qué? Porque se la robaron. En lo que se refiere a educación, es lo mismo. Es decir, las universidades nacionales de la República Argentina han sido gratuitas, y donde el manual del socialismo y el manual de izquierda lo implementó este gobierno. Y resulta que vienen extranjeros a estudiar a nuestras universidades sin pagar absolutamente nada. No tengo nada en cuanto a los extranjeros pueden venir, pero cóbrenle. Entonces lo que imponemos nosotros en la educación liberal es condiciones del liberalismo real, pero teniendo en cuenta que el mundo funciona con un sistema capitalista, no funciona con un sistema socialista. Y hay, Gonzalo, nuevos elementos en el tema del Seguro Nación, o Nación Seguros, donde prácticamente muchos estados provinciales adherían a un afano directo, Pero totalmente. El presidente le da el poder a un amigo de turno para que venda los seguros que en teoría eran obligatorios, legales. Claro. Imagínate el curro. Y yo te invito a que acá pasó acá en la provincia de San Juan pasó lo mismo con el Instituto Nacional de Seguro, con la RT del empleo público. Fueron a parar todo al Instituto Nacional de Seguro y hay una causa penal contra el ex gobernador religioso.
que la iniciaron perfectamente y que en definitiva con el gobernador de Turbo, Uñac, anda a ver en el estado que quedó hoy, inclusive legalmente, pareciera que duerme, ¿no? Entonces yo digo que la historia siempre se basa en hechos. Hoy los hechos se marcan realmente en un sentido moral y de principios de otra forma, a los cuales estos delincuentes que están ahora y que muchos estaban en el Senado, por eso el señor presidente los señalaba y le decía: ustedes son los responsables, mirándolo a la cara, estaban sentados ahí, entre ellos el señor Uñac. 14 millones de dólares hubiera significado hoy la salida para un acuerdo salarial de 5 o 6 meses más como oxígeno para el actual gobierno de turno que tenemos, el doctor Marcelo Rego, en lo que se refiere a los estatales. Bueno, y encima las noticias que encontramos acá en San Juan de designaciones donde, te vuelvo a insistir, gente que ha estado en distintos ministerios de Uñac pareciera que forma parte de un Poder Judicial, acuerdo político, ¿viste? Provincial, actual. Yo no sé, mirá, la verdad, hay mucha, y no te lo digo yo solamente, hay mucha calentura en la ciudadanía sanjuanina con todo esto. Yo lo veo reflejado en las redes, lo veo reflejado en la calle, hay mucha impotencia también, y hay mucha necesidad, producto de que, insisto, el plan de ajuste lo está ejecutando el gobierno, pero lo está sosteniendo y aguantando la gente. Y no es respetuoso para la gente que este tipo de cosas a la luz como han salido, ¿no? Usted que forma parte de la mesa de los libertarios, la mesa que colabora con el presidente Milei, ¿va a viajar a la provincia de Córdoba para colaborar? Sí, voy a estar, por supuesto, sí, voy a estar atento a los movimientos que implique no solamente el pacto en la esfera política, sino estar acompañando, porque creo que debemos acompañar todos en forma totalmente patriótica y desinteresada por el beneficio de todos los argentinos. Gracias a Dios se ven señales de acuerdos. Yo creo que esta semana y la próxima, y en el transcurso del próximo mes, cada gobernador en forma individual va a ir a la Casa Rosada a firmar ese preacuerdo, y también vamos a tener un apoyo, creo yo, con el tema parlamentario en la aprobación de la ley ómnibus, porque también el presidente Javier Milei lo dejó claro: el pacto del 25 de mayo, pero hay que venir a firmar un preacuerdo. Eso significa, muchachos, el 25 lo firmamos en la integridad política, social y económica del país hacia un nuevo horizonte, pero ustedes tienen que venir a firmar el preacuerdo porque la ley ómnibus y el cambio se van a dar. La posibilidad de podar un 30% los sueldos del presidente, gobernador. Sí, se va a dar. En las próximas semanas lo van a anunciar. Presidente, legisladores. Y también un proyecto que se ha elevado, que tiene un poco una idea mía, que te lo brindé a vos. Sí, claro. 5 millones de pesos por cada asesor de diputado. Eso. Y dejar de pagar 50, 60 sueldos, 20 sueldos, 10 sueldos a $1,5 millones, un palo por tipos que no hacen nada. No, pero además sería muy saludable eso, Gonzalo, ¿no? Pero claro, es un signo más dentro de todo lo que se está haciendo por parte de los liberales y el presidente de la cabeza. Bueno, acá Infobae está diciendo de cumbre en La Rosada: Pose, Caputo y Francos definen la estrategia para sumar apoyo de gobernadores al Pacto de Mayo. Bueno, creo que esto todo es un avance en los tiempos que estás marcando, Gonzalo, ¿no? Sí, no, en las próximas semanas nosotros vamos a ver indudablemente el impacto del discurso en lo que se refiere a este pacto del 25 de mayo que estoy hablando precisamente. Y no tiene que ser otro que el paso individual de cada uno de los gobernadores por ahí. Porque te vuelvo a repetir algo que lo remarcó y yo comparto 100%. El que quiera conflicto lo va a tener. Y va a tener un conflicto real, pero con gente que está preparada intelectualmente. Claro. No con tipos que se vendan, ni mucho menos, sino que tenemos integridad moral y tenemos... Mirá, ¿sabes lo que destruye a una sociedad, a una persona y a un país? La política sin moral, la inteligencia sin sabiduría, los negocios sin honestidad, la oración sin caridad, por ejemplo. Eso es lo que destruye a una sociedad. Y acá las personas que están llevando a cabo esto, desde el máximo lugar al mínimo lugar,
tenemos estas consignas bien claras. No vivimos de la política, no nos interesa ningún interés mezquino de la política, dinerariamente hablando, y lo que tenemos son convicciones y no conveniencias. Y algo que fue un anticipo tuyo también, Gonzalo, tiene que ver con la guita de los partidos políticos, ¿no? Que no la ponga más el Estado. No, que se generan los recursos, como hacen en otros países del primer mundo, generan movimientos partidarios con el aporte de empresas privadas y aportantes privados. Me parece genial que así sea y ojalá se me país, punto. Como tiene que ser. ¿Desde cuándo tenemos que pagarle por la cantidad de afiliados a los partidos? Eso, con tantas carencias y tantas otras cosas tan importantes como tenemos en este país a cubrir. No, eso se acabó. No. Y esta es una manera no solamente de hacer economía, sino de construir una cosa que tiene que ver con el despilfarro que se hizo a raíz de que el gobierno daba la plata para que hicieran actividad política, ¿no? Yo creo, sí, coincido con lo que decís, es así. Pero a la gente le tiene que quedar claro que estas medidas son para formar una Argentina distinta, en el marco del beneficio de todos los argentinos. Nada más que eso. Con integridad moral, insisto, con principio, con patriotismo, como se debe. Y de ninguna otra forma más. Claro. Es así de simple. Sí, señor. Sí, yo creo que ese ejemplo es el que tiene que cundir en cada uno de los ciudadanos para que se dé cuenta que por eso decía, me parece que esta es una de las medidas más interesantes para mí, porque me ha tocado ver la manera con que, claro, como lo pagaba el Estado, paga la boleta, paga todo, es decir, realmente ese modo de hacer política me parece un despropósito total, Gonzalo. Pero vos imaginate que el gasto fiscal, que es lo que se representa el gasto fiscal, para que la gente, lo voy a remarcar, lo entienda bien, es la cantidad de dinero que gasta el Estado Nacional en ser Estado Nacional. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, el déficit fiscal es cuando el debe y haber no están iguales. Claro. Y todos estos años hemos venido en un debe permanente por la emisión de dinero de estos gobiernos peronistas que se han dedicado a robar el país. Cuando se cortó con todo eso el 12 de diciembre, el déficit fiscal en febrero, para que se entienda, 42 días, fue cero. Y ahora marca superávit, 580, 620 millones de pesos. Es la primera vez en tantos años que hay superávit fiscal. Producto de que se dejó de robar. Se paró con todo, ¿me entendés? Entonces, imagínate nosotros un poquito más encauzados ya en el tiempo con este tipo de medidas económicas, sociales, políticas, el país que podemos llegar a ser. Somos un país de primera, y es lo que va a pasar. Vamos a pasar a ser un país de primera con el esfuerzo real de todos los argentinos cristalizado a través de un accionar de gobierno con las ideas claras y fundamentalmente con principios claros, de honestidad y firmeza, como lo tiene el señor presidente y lo tenemos todo libertad. Claro que sí. Gonzalo, bueno, muchísimas gracias por estos anticipos, por este análisis. Nosotros seguimos pensando en que hay muchas cosas por hacer, pero lo fundamental es que se ponga en marcha una nueva manera de hacer política. Eso lo vamos a seguir a rajatabla. Y hay un dato central para el cual te voy a dar información adicional, porque nosotros todos los sábados hacemos un programa que se llama Todos Somos Pyme. Hay mucha gente en el interior del país que está trabajando en eso y creo que están pensando en un interesante aporte al gobierno de Milei. Así que un dato que tiene que ver con la tarea nuestra, por supuesto, que no tiene nada que ver con la otra avivada, ¿no? Las radios por definición, como la nuestra, es una suerte de pyme. Somos muy pocas personas las que trabajamos y hay otros que la van de pymes y están consiguiendo o se han hecho acreedor históricamente a llevarse toda la plata de la provincia. Por suerte el presidente de la República, creo que en el caso de las pautas en el orden nacional, tenemos ahí, no te pregunté, sobre la agencia TELAN, creo que son medidas saludables, ¿no? Para terminar con, digamos, un despilfarro, porque eso es, ¿no?
Por supuesto, se cerró Telam porque ha sido una agencia peronista pagada por todos los argentinos para que ellos hagan, en teoría y entre comillas, política. Lo único que hicieron es encofrar la opinión pública, social y económica del país en la dirección que ellos querían y se llenaron de los bolsillos algunos de tus colegas, que no son colegas tuyos, me imagino, porque los tenés catalogados como delincuentes, sí, igual que yo, y todo el país. Así que se cerró la cueva de opinólogos que hacían de peronistas y que lo único que hacían eran negocios. Y está perfecto. Y te voy a decir más. Sí. ¿Sabes lo que creo? ¿Sabes que yo creo que los periodistas van a tener un rol muy importante en el país? Porque en definitiva van a ser auditores de nuestro gobierno, en total libertad. Ustedes no son formadores de opiniones, transmiten información. Pueden dar su opinión aclarándolo al aire, que es su opinión personal después de transmitir una información. Pero en definitiva van a ser auditores de un gobierno. Y los auditores de un gobierno tienen que saber señalar lo que está bien y fundamentalmente lo que está mal. Y van a pasar a hacer eso. Y más allá de que en el futuro pueda existir una pauta oficial o no, la libertad de prensa tiene que pasar por el hecho mismo del accionar de informativo con total independencia. Claro que sí. Es lo que está haciendo. Imagínate, y si no te invito a que lo digas, si yo a vos te prefijo algún tipo de pregunta que me hagas, yo te contesto absolutamente todo lo que me hagas. Y así va a ser el gobierno nacional en todos sus aspectos, y está haciendo, ¿no? Sobre todo con el mayor mandatario nuestro, Milei, cuando va a un programa no fija ningún temario, habla. Habla, claro. Tal cual. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba con nosotros Gonzalo Medina, bueno, con anticipo, análisis, punto de vista sobre algo que se está construyendo y que se van dando resultados, porque creo que por ahí pasa. Veremos cuál es el comportamiento de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, a ver qué sabemos a priori de que el kirchnerismo, el camporismo no va a colaborar ni tampoco va a adherir a muchas de las cosas que propone Milei, y por supuesto ellos tienen, digamos, la posibilidad de seguir haciendo lo que quieran. Ojo, pero también está lo otro que decía Gonzalo, achicar estas plantas de asesores, porque eso lo pagamos todos los argentinos.